Buenos días, a continuación estaré presentando la práctica 9 que tiene como título Motores paso a paso y pertenece al tema de motores especiales. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería Culiacán y actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería en Procesos Industriales. Esta es la materia de máquinas eléctricas impartida por el profesor Mario García Irigoyen y mi nombre es Pérez Trujillo Nidia Lorena. Durante esta práctica se estará utilizando un motor paso a paso para aprender la manera en que estos funcionan. Primeramente, se realizará un circuito sin un microcontrolador. El circuito se va a estar realizando en baquelita y se podrá observar el cambio de giro del motor al oprimir un botón y también se va a poder controlar la velocidad con la que éste gira por medio de un potenciómetro. En la segunda parte de esta práctica se hará uso de un microcontrolador. Para hacer este circuito se estará realizando la programación en MPLAB y se hará uso de un teclado matricial donde se podrá controlar el cambio de giro del motor, así como los grados que este va a girar. Y las instrucciones dadas se van a ver reflejadas en una pantalla LCD. Primero que nada, ¿qué es un motor paso a paso? Un motor de avance paso a paso es un tipo especial de motor síncrono, es decir, que el campo magnético del estator y el campo magnético del rotor van a tener la misma velocidad de giro. Este motor está diseñado para girar cierto número específico de grados por cada pulso eléctrico que reciba su unidad de control. Los pasos típicos son de 7.5 grados o de 15 grados por pulso. Estos motores se utilizan mucho en sistemas de control, puesto que pueden controlar precisamente la posición de un eje o de otra pieza de la maquinaria. En la imagen de la derecha podemos observar cómo el campo magnético del estator y del rotor están desalineados. Pero si se aplica un voltaje de corriente directa a la fase A del estator y no se aplica ningún voltaje a las fases B y C, se inducirá un par en el rotor que provocará su alineación con el campo magnético del estator. Esto lo podemos ver observado en esta imagen aquí, en la imagen B, que tenemos cómo el rotor se alineó con el estator. Ahora supongamos que se apaga la fase A y se aplica un voltaje negativo a la fase C. El nuevo campo magnético del estator va a rotar 60 grados con respecto al campo magnético previo y el rotor lo va a seguir. Esto lo podemos ver observado en la imagen C y podemos comprobar que efectivamente giró los 60 grados de esta manera. Aquí tenemos que estaba en 0 grados. Aquí podemos poner que son 60. Aquí 120. 180. 240 y 300. Y obviamente los 360 grados que aquí van a estar. Entonces podemos observar que efectivamente giró 60 grados. Ahora tenemos una tabla para observar cuál es la posición del rotor con los diferentes voltajes que se le aplican a las diferentes fases. Tenemos que cuando se le había aplicado un voltaje a la fase A, aquí el rotor giró hasta encontrarse en la posición 0. Luego cuando se le aplicó el voltaje negativo a la fase C, el rotor giró hasta llegar a los 60 grados. Y va a seguir así sucesivamente. Si se le aplicara un voltaje a la fase B, entonces el rotor iba a girar a 120 grados. Y por eso podemos decir que el motor de avance paso a paso va a avanzar 60 grados con cada pulso de entrada. Existen diferentes secuencias de manejo del motor de avance paso a paso. Tenemos la secuencia normal. Con esta secuencia el motor siempre avanzará un paso por vez, debido a que siempre existen dos bobinas activadas. Con esta secuencia se obtiene un alto torque de paso y retención. La secuencia de paso completo es donde se activa solo una bobina a la vez, lo que ocasiona que el eje del motor gire hacia la bobina activa. En algunos motores esto brinda un funcionamiento más suave, pero en caso contrario el torque de paso y retención es menor. Y por último tenemos la secuencia de medio paso. En esta secuencia se activan las bobinas de tal manera que se combinan las secuencias anteriores.
El resultado que se obtiene es un paso más corto, la mitad del paso de las secuencias anteriores. Primero se activan 2 bobinas y posteriormente solo una, y así sucesivamente. Hay 2 tipos básicos de motores de avance paso a paso, que difieren entre sí solo en la construcción del rotor. El motor de avance paso a paso de imán permanente y el motor de avance paso a paso de reluctancia. El primero tiene un rotor de imán permanente, mientras que el segundo tiene un rotor ferromagnético que no es un imán permanente. El primero puede producir más par que el de reluctancia, puesto que el motor de avance paso a paso de imán permanente tiene par tanto del campo magnético permanente del rotor como de los efectos de reluctancia. A continuación voy a leer los objetivos de esta práctica. El primer objetivo es que el estudiante conozca las principales técnicas de excitación de este tipo de motores, que se familiarice con el uso de circuitos electrónicos empleados comúnmente en el accionamiento de motores paso a paso, que el estudiante accione un motor paso a paso en diferentes modos de funcionamiento, de medio paso y de paso completo, que es lo que habíamos estado explicando anteriormente. Y por último, que el estudiante realice de forma básica y en lazo abierto el control de velocidad y de posición de ese tipo de motores. La práctica se divide en 2 partes. La primera parte en la que se está realizando el circuito en baquelita y la segunda en la que se utilizó un microcontrolador. Y pues yo dividí los materiales que se utilizaron para los 2 diferentes circuitos, que a continuación los dejo aquí. En la primera parte de esta práctica, este de la derecha es el circuito que se nos dio para realizar y a la izquierda podemos observar el circuito que yo realicé, que yo diseñé. Este es el procedimiento que yo seguí para realizar este circuito. Primero que nada, pues realizarlo y imprimirlo en una hoja de acetato. Lo siguiente fue pegarlo en una baquelita de 10×15 y comenzar a plancharlo. Una vez que terminé de plancharlo, lo siguiente que hice fue pues despegar el acetato y pintar con un plumón permanente negro las partes que no se habían alcanzado a pegar muy bien, a pintar muy bien. Aquí lo podemos observar. Lo siguiente que hice fue meterlo en ácido férrico y esperar a que el ácido quemara todas las partes de cobre que no necesitaba y que los caminos pues se hicieran bien, que eran las partes que no estaban pintadas con el plumón. Una vez que terminé de hacer esto, lo siguiente fue quitarle pues el plumón o la tinta con una lija y dejarlo de esta manera. Lo siguiente que hice fue acomodar los componentes donde deberían ir y comenzar a soldarlo. Y pues de esta manera me quedó. También estuve revisando mucho continuidad para ver si no se habían pegado algunos componentes y para que el circuito estuviera funcionando de la manera correcta. A continuación voy a mostrar un video donde explico el funcionamiento de este circuito. A continuación voy a presentar el primer circuito de la práctica 9, que es el de motor a pasos. El circuito lo tengo conectado a 5 voltios, aquí lo podemos observar. Y pues voy a desconectarlo para empezar a explicar. Bueno, primero que nada tengo que aclarar que este circuito no me funcionó como lo esperaba, así que no tengo ni siquiera conectado el motor, pero voy a explicar cómo debería ser su funcionamiento. Este es el temporizador, es el 555. Lo que hace básicamente es mandar pulsos. Lo que se va a controlar con este potenciómetro es la carga y descarga de este capacitor. Y se va a variar la frecuencia con la que se están dando los pulsos. Los pulsos que se están dando se pueden ver observados en este LED. Bueno, lo voy a conectar una vez más para que se observe. Los pulsos los puedo hacer que den más rápido o más lento. Bueno, aquí más lento, más rápido. Bueno, ahora lo voy a desconectar para continuar explicando. Esos pulsos van a llegar al circuito del 194, que es este.
van a llegar a su reloj, lo que va a hacer que aumente la frecuencia con la que da los pulsos de salida. El flip-flop es este. Está configurada de tal manera que cuando se presione el botón, lo que hace es que entre una señal a su reloj y lo cambia de JK. Y esta salida está conectada al 194. El 194 tiene dos entradas, el S0 y el S1. Esas entradas lo que hace es que si le llega una señal a S0, el motor va a empezar a girar de un lado. Y si le llega una señal a S1, entonces va a girar del otro lado. Y entonces con el flip-flop se selecciona como el cambio de la señal que va a dar, si le va a llegar a S0 o a S1. O sea que con este botón y el flip-flop lo que va a hacer es que le va a mandar una señal para que el motor girara de un lado o girara del otro. Y esto se va a ver observado en estos LEDs que están conectados también. Los LEDs lo que iban a hacer es que si el motor estaba girando, por ejemplo, en sentido horario, entonces iba a empezar a parpadear luego y así iba a seguir. Pero si yo le aplastaba este botón, entonces los LEDs iban a girar en sentido contrario, iban a empezar a girar, iba a empezar a parpadear de este y este. Iba a ser cuando el motor iba a estar girando en otra parte. Bueno, en esta parte yo se la puse para conectarle este circuito integrado, que es el del motor, son los transistores que van conectados al motor. Ay, perdón, no se mira. Pero pues no lo tengo ni siquiera conectado, pues porque el motor, bueno, de igual manera esta parte del circuito no me estuvo funcionando, así que pues no vi la necesidad de conectarlo. Esta es la segunda parte de la práctica en la que se utilizó un microcontrolador. El circuito de la izquierda es el circuito que se nos dio en la práctica y el de la derecha es el circuito que yo realicé en Proteus. Este es el teclado matricial, la pantalla LCD, el motor y el PIC. Este es el circuito que realicé de manera práctica y como la pantalla no se observaba muy bien lo que decía, le tomé una foto más cerca en la que dice giro y grados. A continuación voy a mostrar un video de esta práctica funcionando, que esta sí funcionó el motor y sí pude cambiar la dirección del giro de este motor. A continuación tenemos la segunda parte de la práctica 9, donde se reemplazó el circuito electrónico por un circuito con un microcontrolador. En este caso, el microcontrolador que estamos utilizando es un PIC, el PIC 16F1939, que lo podemos ver aquí, que está conectado al Curiosity, y el Curiosity está conectado a la computadora donde está, bueno, aquí tenemos la simulación y el código que se le descargó al PIC. También tenemos el motor a pasos, tenemos la pantallita LCD, donde podemos observar el giro que va a dar el motor, si es en giro horario o giro antihorario, y el número de grados que el motor va a avanzar. Aquí lo tenemos, aquí lo podemos observar. También tenemos el teclado, que el teclado funciona básicamente como está aquí escrito, 1, 2, 3, 4, etc. En este caso, el botón B va a ser el encargado de darle un giro antihorario al motor, el C va a ser el giro en sentido horario y el A va a ser el play, que va a ser el encargado de darle el arranque al motor. A continuación vamos a seleccionar un giro horario. Aquí lo podemos observar en la pantalla. Horario. Y vamos a hacer que gire 180 grados el motor. Lo vamos a escribir 180. Aquí lo tenemos. Y cuando yo le aplaste el botón A, entonces el motor va a empezar a girar. Bueno, a continuación voy a aplastar el botón A. Y podemos observar cómo es que el motor empieza a girar 180 grados en sentido horario.
Lo siguiente va a ser darle un sentido antihorario. Aquí lo tenemos, sentido antihorario. Y vamos a hacer que gire, bueno, de nuevo que gire 180 grados. Aquí lo vamos a ver escrito, que horario 180 grados. Y vamos a aplastar el botón A. Y vamos a poder observar el motor a pasos cómo empieza a girar. Bueno, a continuación tenemos el circuito simulado en Proteus, donde también se le descargó el código a este PIC. Podemos observar que el motor puede empezar a girar en sentido horario, seleccionando este botón que es el sentido horario, picando cualquier botón, que en este caso yo le puse 180 grados, y con el A, que es el play, empieza a girar. Y de igual manera, para hacerlo girar en sentido horario es el mismo funcionamiento, solo que esta vez se le tiene que aplastar este botón que es para el sentido antihorario, que funciona de la misma manera que el circuito realizado físicamente. Aquí tenemos un poco del código que programé para, esto es para programar el teado matricial, este es para el cambio, el sentido de giro horario o si es antihorario. Y esta parte es para imprimir que cada vez que yo aplaste en un respectivo motor, un respectivo botón, se ponga en la pantalla LCD, que es el sentido de giro antihorario o el horario. Y en esta parte es para seleccionar cuántos grados va a girar el motor y con cuál botón se va a seleccionar. Finalmente, para esta práctica puedo decir que los objetivos presentados al principio no se cumplieron del todo, pues no logré realizar de manera exitosa el primer circuito de esta práctica, que se realizó en baquelita, que era para el control de la velocidad y el sentido de giro del motor, pero logré saber la manera en que los motores paso a paso funcionaban, además de familiarizarme con el tipo de circuitos con los que los podía hacer funcionar, para controlar su velocidad y la dirección en la que giraban. El segundo circuito sí se logró hacer de manera exitosa, fue realizado con un microcontrolador. El cambio de giro se lograba con la ayuda de un teclado matricial, donde también se podía seleccionar cuántos grados el motor debía girar. Era bastante preciso a decir verdad, y en la pantalla LCD se podía observar lo anterior. Puedo decir que aprendí mucho sobre cómo se utiliza un motor de avance paso a paso, además de cómo es su funcionamiento. Y pues de igual manera, aunque no me funcionó la primera parte de esta práctica, lo entendí bien. Esta es la bibliografía que utilicé, que fue una página de internet, y también el libro de máquinas eléctricas de Champan. Bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias.